¿Alguna vez te has preguntado algo y tienes la respuesta, pero no te hacen caso porque no eres nadie? ¿O simplemente no tienes argumentos válidos según ellos? ¿O no tienes un respaldo de alguna televisora o alguien importante? Hola, ¿qué tal? Soy Luis Ángel, estoy estudiando comunicación y nos vamos a llevar muy bien si piensas igual que yo. Y si no, pues bueno, vamos a preguntarnos, vamos a respondernos, vamos a dialogar, porque esto es simplemente soy un estudiante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast, tu podcast, a Simplemente Soy un Estudiante. Te preguntarás, ¿por qué este podcast se llama así? Simplemente Soy un Estudiante. Pues bueno, este podcast va dirigido a todo público, pero específicamente a los estudiantes de comunicación, porque si ustedes y yo sabemos que cuando tenemos una duda de algún tema, lo investigamos de fondo, o sea, investigamos de diversas fuentes y llegamos a una respuesta. Y además de esa respuesta tenemos una opinión. Y esa opinión, como cualquier otra opinión, puede cambiar mentalidades. Puede cambiar incluso hasta una sociedad. Pero si no tienes algún lugar que te respalde, ejemplo, eh, te pondré el ejemplo más tonto, pero López Dóriga es un ejemplo, tiene respaldo de Televisa. En su momento, en la época de Enrique Peña Nieto, tuvo un respaldo de gobierno, de televisora y cualquier cosa que él decía tenía un impacto. ¿Por qué? Porque tenía respaldo. No necesariamente él es un periodista. De hecho, ni siquiera es un periodista. Él es abogado. Pero bueno, esa es otra cosa. Ese es otro tema. Eh, pero eso es a lo que voy. Que él tenía un respaldo, que su opinión valiera. Nosotros en este caso somos estudiantes. Simplemente somos estudiantes y seguimos aprendiendo. Y incluso los periodistas que ya son periodistas siguen aprendiendo. Pero a lo que voy es que, ¿por qué no nuestra opinión tiene una validez? ¿Por qué no tiene una trascendencia? Actualmente ya existen varias plataformas en internet que podemos expresar esa opinión. Aquí el asunto es llegar a las personas correctas. No me refiero a que a las personas que les llegue no le va a cambiar esa mentalidad. Pero si esa persona le cambia la mentalidad, pero simplemente ahí se le queda. No, necesitamos llegar a las personas que les cambie esa mentalidad y además tengan ese don de cambiar mentalidades de más personas y así rápidamente cambiar literalmente la mentalidad de una población. En ese caso, los mexicanos. En ese caso, cambiar la mentalidad que realmente algunas mentalidades de México no me gustan mucho. Pero para eso estamos los comunicadores, para cambiar mentalidades, para cambiar sociedades, como alguna vez lo logró Bustamante. Carlos María de Bustamante, él fue uno de los creadores del Diario de México en 1805. Y bueno, fue una cosa extraordinaria porque fue el primer periódico que no dependía de la monarquía española. En este caso, fue independiente. Fue independiente, claro, con la licencia del virrey en ese entonces, pero fue independiente y cualquier opinión que daban, pues bueno, cambiaba mentalidades. Y los que no sabían leer, bueno, escuchaban a las personas que sí sabían leer y en ese entonces cambió la mentalidad, la cultura que había en ese entonces. 5 años después inició una independencia de un país. Así de importante es la comunicación, así de importante es la opinión de alguien. Pero que esa opinión tenga validez, que tenga argumentos para poder cambiar mentalidades, culturas. ¿Me entiendes a lo que voy? ¿Me entiendes el poder que estamos estudiando? Es increíble la comunicación, es increíble el periodismo, es increíble todo. Estamos viviendo una época en la cual ya no podemos, no tenemos que esperar a estar en un medio tradicional, no. Ya podemos, como lo estoy grabando en estos momentos, publicarlo en Facebook, publicarlo en YouTube, publicarlo en cualquier lugar y esa opinión, ese podcast, ese video puede cambiar hasta un país. Entonces, por eso este podcast se llama Simplemente Soy un Estudiante, porque los temas que vamos a abordar aquí
son estudiados, son analizados y al final diré una opinión que, claro, no será la misma que la tuya, pero a mí me gustaría que que tu opinión me la dijeras también a mí, para también ver tu opinión y juntarlas, a ver qué sucede. Así que este podcast va a cualquier público, no simplemente estudiantes de comunicación. Por eso esto me encanta y espero que estos podcasts se trasciendan. ¿Me entiendes? En este caso, este primer podcast, como lo dice en el título, es una entrevista a Alonso Hernández. Tú no sabes quién es Alonso Hernández, pero te voy a platicar rápidamente. Alonso Hernández es un activista gay. Él, además de activista, él es historiador, tiene una carrera. Además, él fue uno de los creadores, no fue el único que creó Archivos y Memorias Diversas, pero sí fue uno de los fundadores. Como te digo, Archivos y Memorias Diversas, este lugar se encarga de rescatar, reconstruir, conservar y difundir la historia social, cultural, tangible e intangible de las poblaciones LGBTT+. Si tú no sabes qué significan estas siglas, te lo digo rápidamente. L significa lesbiana. G, gay. B, bisexual. T, transvesti. T, transexual. T, transgénero. Y el signo de más significa que hay otras preferencias como intersexual, asexual y queer. Que esta última son de mis favoritas porque me encantan cómo se visten. Así que iniciemos esta entrevista. La primera pregunta que le hice fue un poco mal hecha porque originalmente esto iba a ser un video para YouTube porque yo tenía esa duda de por qué en la historia de México han sido invisibles algunos personajes de la historia simplemente por su género o porque se abrieron a sus preferencias sexuales y la gente les negó cualquier cosa. Pero Alonso me cambió mi pregunta y mi mentalidad en ese entonces, lo que yo tenía de idea a una cuestión. Así que la primera pregunta fue esa. Y esto fue lo que me respondió. Aquí estamos viendo que tenemos lo que se llama una heterosexualidad o una heteronormatividad, ¿sí? Y no es solamente del Estado mexicano ni de la sociedad mexicana. Tú te vas a toda Latinoamérica y esta invisibilización viene desde las familias. Ok. O sea, se muere el tío gay, la tía lesbiana, el tío o la tía trans, o el tío bisexual, y del bisexual nada más hablan que tenía novia, que tenía novio. Ok, ok, ok. Del gay, de la lesbiana y de la persona trans, si se puede, hasta se olvidan de recoger las fotografías, ¿sí? Y de ponerlo en el altar de muertos. ¿Sí? Ya con eso, ya estamos viendo que las familias mismas no están dándole este tributo a ese familiar LGBT. Por ejemplo, yo a veces hago la reflexión a las personas que cuando los cursos de que traten de hacer un árbol genealógico y traten de saber si entre sus antepasados había algún tío abuelo gay o alguna tía abuela lesbiana. ¿Sí? Que es muy probable. Y es cuando descubren que posiblemente sí lo tuvieron, pero su familia no les dice absolutamente nada de ellos. O como no tuvieron hijos, pues no es importante para la historia familiar. Ajá. Ahora, eso lo maximizas a lo que es la historia nacional. Por lo general, a nivel político, para debilitar al contrincante, siempre se le debilita, ya sea con burlándose de él o digamos, creándole otro tipo de fama. Yo creo que tú no habías nacido,
pero cuando Francisco Labastida fue candidato por el PRI a la presidencia, Vicente Fox, en un momento de ingenio, le dijo la vestida, como digamos que asumiendo que Francisco Labastida se vestía o era afeminado o no era ese macho sombrerudo de botas que era Vicente Fox. Ok. Desde ese punto, Francisco Labastida perdió la contienda electoral, porque Labastida, en lugar de tomarlo como algo que no le afectaba a su hombría, ¿sí? Lo tomó como un insulto y de ahí se agarró Vicente Fox para acabar con la carrera política de Francisco Labastida. La segunda pregunta que le hice, ya sabiendo esto, fue, como tal, ¿qué personajes han ocultado su preferencia por homofobia, por machismo? Y esto fue lo que me contestó, fue muchísimo más de lo que yo le pregunté, perdón. Si de repente uno ve algunos libros sobre los entresijos de la política mexicana, no va a faltar que encuentre uno que fulanito de tal te señale a lo que es eh, la agrupación de la mano caída, ¿no? Creo que lo hizo Loret de Mola, ¿no? En su libro sobre secretos de alcoba en Palacio Nacional. ¿Y qué es lo que quería hacer? Quería demeritar a ciertos funcionarios acusándolos de ser homosexuales o de ser transvestis. Por ejemplo, corrió el rumor de que Miguel de la Madrid Hurtado gustaba de vestirse de Cleopatra. Miguel de la Madrid. Entonces, Ok. la homosexualidad o el travestismo se vuelve un arma política, ¿sí? Para denigrar al oponente. Por simplemente machismo, ¿no? Simplemente es machismo. Es parte del machismo, ¿sí? Y por ello es de repente difícil decir tal personaje era o no era gay, porque, por ejemplo, si a Miguel de la Madrid le gustaba que vestirse de Cleopatra, obviamente cuando sale ese libro, lo primero que hizo fue deshacerse del disfraz de Cleopatra. ¿Sí? Pero también nos puede explicar, por ejemplo, que este hecho, el hecho de que tuviera un hijo homosexual, provocara en Miguel de la Madrid el deseo de crear, utilizar la moral como una de las banderas de su sexenio. Aunque al final del sexenio vimos que hubo corrupción, que hubo mucha violencia, muchas cárceles que no fueron documentadas, muchas cosas siniestras. Entonces dices, bueno, pues ¿cuál moralidad? No. Y en la historia desaparecemos, porque de repente puede ser que el simple rumor no sea grato a la historia oficial. Por ejemplo, de Emiliano Zapata, ¿sí? Poco se habla de su relación con Ignacio Torriel. Es una relación de la cual no queda ninguna carta de amor, no queda ni un osito de peluche, por si uno estaba interesado, no existe el osito de peluche, pero que sabemos que había una relación muy extraña entre ellos, entre el amor y el odio. ¿Sí? Y ese tipo de pasiones, de alguna manera, las develó, o lo develó tanto Porfirio Díaz como la esposa Mara Díaz, ¿no? Digo, no se habla de eso porque es atentar en contra del prócer Emiliano Zapata, que es santo patrón del mismo en México. Que de hecho ya hubo, hay
como conversaciones ya hasta llegando a los golpes en Bellas Artes, no sé si te enteraste, que se ofendieron, cuando fue literalmente. la exposición. Cuando hicieron la pintura y no les gustó, y a otros sí, y hubo una polémica. Sí, la polémica que, por ejemplo, el cuadro ni siquiera representaba a Emiliano Zapata. Y había otro cuadro que estaba juntito a ese mismo, hecho por Miguel Ángel Cano, que de lo que hablaba era de ese Zapata que era deseado tanto por hombres como por mujeres. O sea, hablar de una presunta bisexualidad de Zapata creo que ya está mejor vista que hablar de que a Zapata, Zapata podía, eh, no sé, montar un caballo desnudo con zapatillas, ¿no? Lo que les dolió fueron unas zapatillas. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que unas zapatillas destrocen un icono nacional? Pues más bien destrozaron el machismo de la familia Zapata. Es eso, ¿no? Que lastiman el machismo más que otra cosa. Uh-huh. Porque inclusive, digo, en la memoria de Canal 22 hay entrevistas de soldaderas ya muy ancianas, ya en el siglo pasado, y estas soldaderas decían que el general era tan hombre, pero tan hombre que se acostaba con otros hombres. Y entonces ves que era otro tipo de mentalidad, ¿sí? Y que era una mentalidad que decía, que por lo menos esta mentalidad en el ejército zapatista, que no importaba con quién te acostaras, lo importante era que supieras empuñar un arma, ¿sí? Que te la rajaras en el campo de batalla. Y por eso existe un coronel Amelio Robles, que nació con sexo femenino, pero que se construyó a sí mismo como un varón, ¿sí? Y tuvo mujer y se casó con ella y fue reconocido como coronel por la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la hora de morir, bueno, pues decidió que la vistieran de mujer para poder entrar al cielo, ¿no? Esta visión de alguna manera muy cristiana finalmente, que tiene que ver mucho con nuestra mentalidad católica y cristiana en México, donde podemos hacer de todo en nuestra vida y al final te arrepientes y entras al cielo, ¿no? Un personaje muy importante que no sé si tenga que ver mucho la cuestión de su orientación sexual, es muy posible, pero también tiene que ver con que no somos muy duchos en economía, es Luis Montes de Oca. Luis Montes de Oca fue secretario de Estado en la época de Obregón y de Calles. Él fue el ministro de Finanzas, y a Luis Montes de Oca pues le encantaba, pues era abiertamente homosexual. Se sabía que iba por sus amantes a la esquina del Resbalón, allá en Venustiano Carranza y hoy en día Eje Central, y que los llevaba en coche hasta su casa que estaba acá en San Ángel, ¿no? En San Ángel tenía colección de estopados, era un coleccionista, apoyó las artes, apoyó la música, pero sobre todo sacó a México de la pobreza económica, por lo mismo planeó las finanzas del Estado que se habían visto comprometidas tras la Revolución Mexicana. El diseño económico de Luis Montes de Oca llegó hasta los años 70. Hasta los años 70, imagínate, desde los años 30, 20, 30 hasta los años 70, el aparato
económico que hizo este personaje provocó que el país se viniera abajo en cuestión económica. Y hoy en día está olvidado. Y en parte tiene que ver porque era homosexual. Hay personas que, por ejemplo, como en el caso de Sara García, ¿sí? Su homosexualidad, pues se ha visto se ha revelado hasta este siglo. Impensable en el siglo pasado decir que Sara García era lesbiana, aunque hubiese vivido con su amante secretaria y la haya heredado y hubiese sido el amor de su vida. Porque aparte era, o sea, la llamaban abuelita de México, y luego que no, es lesbiana, y no, o sea, qué bueno que fue hasta este siglo. Pero aparte yo creo que nada nos debería en nada debería de ensombrecer que tuviéramos una abuelita de México que fuera lesbiana. No, bueno, yo digo en esa época, o sea, Porque la hubieran borrado, o sea, de no existió ella. Quita eso. que de hecho eso era lo que hacía, ¿no? Por ejemplo, Miroslava es uno de los personajes a los cuales le han blanqueado la muerte. Sobre Miroslava hay muchísimo, se ha hablado muchísimo, que si se suicidó por Cantinflas, que si se suicidó por Miguel Dominguín, e inclusive existe la teoría de que realmente se suicidó por una mujer, ¿no? Miroslava, que fue una de las estrellas del cine de oro mexicano, ¿no? Y hasta la fecha sigue la pregunta, ¿por quién se suicidó Miroslava? Digo, por ejemplo, se habló de Carmen Montejo, se habló si se había suicidado hasta por esta rumbera igual ya fallecida, y será un personaje que poco a poco podremos saber un poco más de su vida. Y así como lo hay en el cine y lo hay en la economía, pues evidentemente lo hubo en la política. Digo, el ejemplo que di de Anastasio Bustamante, del cual lo mucho que se habla es que fue un presidente conservador, de la ala conservadora, pero fuera de ahí casi nadie dice absolutamente nada, ¿no? Son personajes que están tratando de ser respetados, pero también y ser valorados en su momento. De Arturo de Córdoba y de Ramón Gay, pues digo, igual a finales del siglo pasado, pues salió a relucir esta relación, ¿no? Que hoy uno se fija en, no sé, en Frente a ti de Silvia Pinal, pues Silvia Pinal no dice absolutamente de que Arturo de Córdoba siquiera fuera bisexual, ¿no? Ella dice, pues estuvo conmigo y nada más, ¿no? Y es esta invisibilización, ¿sí? Es el creer hacer creer que todo somos heterosexual, cuando existe una enorme diversidad y existen muchas identidades, muchas sexualidades que se van dando a lo largo de nuestra historia. Para este momento de la entrevista, Alonso ya me había respondido muchas preguntas que tenía desde hace muchos años. Las respuestas eran claras: machismo y homofobia. Cosas que en México ya no debería de haber. Pero bueno, para este momento te digo, yo tenía esta pregunta. ¿En qué momento inicia esta lucha LGBT+? La primera marcha fue en Nueva York y fue un año después de los disturbios de Stonewall, ¿sí? Que estos disturbios fueron
en el 69, allá en Estados Unidos, 1969, y se tardaron 10 años en lograr cierto tipo de identidad, de conciencia, de coraje en el ambiente homosexual mexicano, para que en 1979 salieran 3 grupos: el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el grupo Oikabet, que es Mujeres Esparciendo Flores, y el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Pero digamos que el vínculo de la marcha, el vínculo en todo el mundo es la rebelión de Stonewall, neoyorquina. Como sucedía en México y en todo el mundo, llegaban a los lugares donde eran contados por homosexuales, por travestis, por lesbianas, y los levantaban en racias. ¿Sí? Los levantaban, hacían racias, duraban el perímetro y iban ingresando a la gente en camioneta para ir ahí, irlos a la comisaría y exhibirlos ante la prensa, lo cual provocaba suicidios, despidos, que la gente corriera a familiares de sus casas, etcétera. Destruía vidas. La gente que ya estaba bastante harta de esto se sintió agredida una vez más de la acción de la policía en New York, y se levantó y estuvieron sitiados a la policía en el bar Stonewall 3 días y 3 noches. A partir de ahí se toma como referente del movimiento a nivel internacional esta batalla de Stonewall. Okay. Y a partir de ahí es donde nace la Marcha del Orgullo en Estados Unidos y luego en todo el mundo. México, bueno, llegó 10 años después, pero 10 años después implica que es el primer país de Latinoamérica que hace una Marcha del Orgullo homosexual. Esto sería, como dices, 10 años, o sea, en el 89. No, en el 79. Ah, ok, 79, 79. Pero le agregó otro año, otros 10 años. Bueno, entonces en el 79 inicia estas marchas. La cuarta pregunta que le hice fue: ¿qué tanto han cambiado las marchas desde 1979? Desde el 79, que fue la primera marcha aquí en México, hasta el 2019, que fue la última, porque este año iba a haber, pero ya no, por obvias razones. ¿Cómo han cambiado estas marchas de protestas? Bueno, ha cambiado mucho. Al inicio eran marchas de liberación homosexual, que lo que pretendían era crear conciencia de que tu identidad, tu preferencia sexual tu preferencia sexual no tenía que ser motivo de agresión alguna, tanto por parte del Estado como de la sociedad. Y las primeras marchas lo que pedían era un alto a las racias, a este tipo de redadas, era un alto a la violencia que se vivía, a los crímenes de homofobia, a la cuestión de el acoso laboral. Y bueno, poco a poco estas marchas fueron cobrando importancia, porque también los activistas se fueron fijando en otros movimientos, ferrocarrilero, estudiantil, sindical, y esto hizo que se hermanaran, que cobraran mayor fuerza. Por cuestiones de la pandemia del VIH, SIDA, este movimiento se vio diezmado, y gran parte de liderazgos perecieron por causa del virus. Preocupó que la logística, que de alguna manera este movimiento
diera el inicio a otro que era el movimiento de lucha contra el VIH, ¿sí? Hacia los años 80, 90, muchas de las marchas se realizaron con el fin de que la tradición continuara y que no se perdiera, porque con la llegada del VIH-Sida mucha gente volvió al closet. La gente que no falleció decidió ocultarse de nuevo para no padecer del acoso de la gente que decía SIDA es igual a muerte, ¿no? Y ser homosexual, ser gay es igual, ¿no? Tener SIDA y eso es igual a muerte. Entonces lo que hicieron fue se empezó a hacer otro tipo de movimiento en el cual algunos grupos le dieron preferencia a realizar eventos culturales, eventos de conciencia, eventos que fomentaran que las nuevas generaciones recuperaran un poco de la experiencia que se pudo haber perdido por la pandemia del VIH-Sida. De 1970 a del 79 al 84 fueron marchas muy aguerridas, con un contenido político muy fuerte y cuestiones ideológicas que tenían que ver con la izquierda en México, ¿sí? De pensamientos trotskistas, de pensamientos anarquistas, de pensamientos comunistas incluso, ¿no? Era, digamos que al inicio estaba muy rojo, estaba muy candente el asunto, era muy rojo, y conforme viene la pandemia del VIH-Sida, esto se va aplacando un poco, va disminuyendo el número de participantes, y también de alguna manera esto lo aprovecha la policía para seguir agrediendo a los manifestantes. Es hasta principios de los 90 que una vez que ya hay como idea de que existe la ZT y de que va a haber medicamentos, que las marchas del orgullo siguen exigiendo desde los 80s a los 90s, de las exigencias máximas fueron que el Estado se comprometiera a la lucha contra el VIH, ¿sí? Y mientras se estaba sosteniendo este movimiento con alfileres, se decide darle entrada a los empresarios de las discotecas, ¿no? Con una intención de que no fuera solamente una marcha política, sino que también se convirtiera también un poco en lúdico. Solamente que no, digamos que no hubo una... lo que sucedió fue que de repente los empresarios se comieron la marcha con la disco, con la música, con el show, y esto le fue restando contenido político, porque si bien durante todo este tiempo ha habido siempre peticiones a las autoridades, exigencias a las autoridades, y ha habido como un lema conductor de la marcha para hacer ver que existen las mismas necesidades o que las necesidades han cambiado. Lo que se ha perdido ha sido la visión política, no confundir político con partidismo, porque de repente después de los empresarios los que entraron fueron los partidos políticos. Curiosamente solamente llegaban en tiempos electorales. ¿Como en 2018? Voten por mí. Y bueno, cuando no había candidato de LGBT por el voto, siempre había alguno que decía, pero yo tengo muchos amigos gays, ¿no? Digo, la tigresa hasta
llegó a quedarse en la marcha del orgullo, ¿no? Irma Serrano, la tigresa, con este discurso. Yo no soy gay, pero tengo muchos amigos, ¿no? Y tú dices, bueno, realmente lo único a que vienen es a captar el voto, pero luego de captarlo, como casi siempre, se olvidaban de las poblaciones LGBT, inclusive llegaban a entorpecer cualquier iniciativa a favor de los derechos. Han cambiado y han cambiado. Al inicio no existía un show al final de la marcha. No teníamos ni a OV7, ni a Gloria Trevi, ni a ninguno de esos íconos de la música popular. Pero lo que más sonaba eran nuestras voces y nuestras demandas, ¿sí? Por eso también en todo el mundo, a partir de hace unos 3, 4 años, se partió la marcha. Existe la marcha del orgullo, que es considerada como la marcha vendida a los transnacionales, ¿sí? Ahora hasta Walmart que dice que respeta a las poblaciones LGBT, pero no tienen un compromiso social real con las poblaciones LGBT. Digo, tendrán trabajadores, pero pues ahí existen leyes laborales que dicen que pues, tienes que trabajar, que respetar a tu trabajador, independientemente si es o no gay, ¿no? Pero precisamente lo que son este vuelco de las transnacionales por hacerse ver en la marcha, lo que provocaron fue que se crearan grupos o marchas que se llamaran marchas del orgullo crítico, que tratan de recuperar esta visión primigenia de las marchas. El orgullo, ¿cómo? Es que no se escuchó. ¿Eh? ¿El orgullo qué? Es que no se escuchó. El orgullo crítico. Ah, ya, ok. El orgullo crítico tiene que ver con reclamar los derechos políticos, sociales y civiles y trata de ser una marcha más aguerrida. Y esto se está haciendo en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Canadá, en muchas partes donde la marcha ha perdido esta fuerza de orgullo, de crítica y también de ferocidad, por así decirlo. Se han vuelto más marchas comerciales, ¿no? Donde uno no sabe si pidiendo los derechos, que es el derecho al libre mercado por parte de Scotiabank o de Whirlpool, o es el derecho o el respeto a los derechos laborales de los trabajadores homosexuales, ¿no? O si es el derecho a la libre empresa o es el derecho a los derechos políticos, sociales y culturales, ¿no? Es lo que... Entonces, bueno, sí. No, sí, continúa. Entonces, digamos, sí, las marchas han cambiado, ha cambiado también las poblaciones. Digo, antes existía la creencia de que alguna vez íbamos a ser una comunidad gay como en San Francisco o como en Nueva York, pero la realidad se impone de otras maneras, ¿no? Digo, la sociedad mexicana es distinta a las sociedades norteamericanas, ¿no? En Estados Unidos te sacan de tu casa a los 18 años y haces tu vida, pero hazla fuera de casa. Aquí en las sociedades latinoamericanas, las familias tienden a ser más muéganos y digamos que de arropar más a sus familiares. Esto también implica que las poblaciones homosexuales, lésbicas, trans,
cuales no se hagan de gueto como el Soho o Greenwich Village, sino que vivan haya por lo menos una docena o una decena de personas de las poblaciones LGBT en cada colonia, ¿sí? No estamos confinados en un solo punto. Y eso también creo que es bastante sano. La quinta pregunta que en lo personal me gustó mucho fue, ¿por qué las marcas, los medios de entretenimiento de repente apoyan a las poblaciones LGBT más? Me refiero porque yo viví, te digo, esa trascendencia de televisión, radio, periódico a ahora medio digital. Pero no solamente medio digital, o sea, no solamente cambió ese medio de comunicación. Me refiero a que ahora los periódicos están en YouTube, ahora están en Internet. No me refiero a eso. Me refiero a que desde que está Internet, YouTube, específicamente YouTube, ahora la población LGBT tiene un medio alternativo para informar bien. ¿Me entiendes? Para cambiar mentalidades de muchas personas. Porque yo me daba cuenta que en la televisión, en la radio y el periódico no existía esa libertad de expresión de la población LGBT. No existía, simplemente la televisión se burlaba de ellos. Y yo lo vi, yo veía mucha televisión. Te puedo asegurar que yo veía mucha televisión y me daba cuenta de esos temas. Ahora no, ahora de repente las telenovelas tienen sus protagonistas gays. Y yo me preguntaba, ¿ahora por qué de repente? Claro, sabía que era para tener más audiencia. Y no solamente audiencia, sino, esto fue lo que me contestó Alonso. Bueno, la participación de la población LGBT en el entretenimiento ha sido de muchos años atrás. De hecho, durante esta represión moral que hizo Miguel de la Madrid Hurtado, hubo una cacería de brujas en Televisa donde salieron de ahí Carlos Piñera y Enrique Álvarez Félix. Y lo tomo como punta de partida porque hoy en día pareciera que por obra y gracia del ex marido de Niurka tenemos a los Aristemos, ¿no? Creo que así Sí, sí, de hecho sí. Chico. No sé cómo se llama la telenovela, pero sí es algo así. Y aquí la cuestión que tiene que ver es que nos descubrieron como segmento de mercado. Esa es la cuestión. Nos descubren como segmento de mercado y entonces no valemos por nosotros mismos, valemos por lo que consumimos. ¿Sí? Y esto es algo cruel, pero es algo que hay que tomar en cuenta. Cuando van las compañías a la marcha, no van a gritar nuestras consignas, no van a luchar por nuestros derechos, van a tratar de vendernos a Walmart, a AT&T, a ver si ya sacamos tarjeta en Scotiabank o en Bancomer, ¿sí? No somos sujetos de derechos, sino sujetos de cobro, por así decirlo, ¿sí? El mercado nos abrió, digamos, las puertas a que aparezcamos en comerciales, porque de esa manera tratan de invitarnos a consumir sus productos. Pero ojo, digo, por eso no nada más es importante el hecho de que uno se afirma en primera persona como homosexual o como gay, sino es muchísimo más importante afirmarte como ciudadano, inclusive como consumidor, porque si tú te afirmas como ciudadano o como consumidor, entonces les puedes decir a las empresas, me estás vendiendo el mismo producto, solamente que pintado de arcoíris, no tiene nada de especial. O
qué padre que se pueda trabajar siendo gay en Walmart. Pero aparte de que hay una división LGBT de trabajadores de Walmart o de asociados, porque ni siquiera son trabajadores. Si fueran trabajadores tendrían derechos laborales. No tienen derechos laborales porque son asociados. ¿Qué beneficios tiene la población LGBT en Walmart? ¿Hay algún descuento especial? ¿O hay campañas para la población LGBT que Walmart esté dando dinero? No. Y tú te puedes ir con cada una de las empresas que están ahorita con la marca del orgullo, y son muy pocas las que tienen algo así como un grupo de trabajadores, ¿sí? Y que tienen su división arcoíris, pero casi ninguna tiene trabajo para y por poblaciones LGBT. Y entonces te das cuenta del enorme desengaño. Están ahí por tu dinero, Doble no moral. porque quieran apoyar tus derechos. Una doble moral. ¿Es una doble moral o es el capitalismo salvaje? Sí, el Me negocio. importa que me consumas y mientras me consumas te tolero, no te respeto, ¿sí? Por eso de repente y mira que yo consumo en Superama, ¿no? Pero es esta reflexión la que hago. La sexta pregunta que le realicé fue: ¿cómo será la lucha de estas nuevas generaciones LGBT más? Pues mira, yo creo que son generaciones, a cada una de nuestras generaciones les ha tocado el suelo menos áspero, el suelo más parejito, y creo que a estas generaciones les va a tocar en esta cuestión de las poblaciones LGBT algo menos rígido. Creo que se van a encontrar con una sociedad mexicana que es más abierta, que acepta más a las poblaciones LGBT, a los familiares, a las personas, a los hijos LGBT. Y por ese lado creo que no la van a sufrir tanto, ¿sí? Pero lo que ahí viene es que tal vez no vayan a valorar lo que ya tienen, lo que se ha conseguido. ¿Sí cree que vaya para eso? Y lo que ha costado es lo que está sucediendo. Cada quien tiene sus anécdotas. En mi familia solamente ha habido un familiar que se ha casado con alguien de su mismo sexo. Y yo desde el inicio le dije que este paso que iba a dar iba a ser muy importante, pero que este paso nos había costado rechiflas, acosos, golpeteos y hasta muertos. Y que evidentemente matrimonio igualitario tiene un gran peso que no se puede frivolizar con él. Hoy me caso, mañana me divorcio. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Se casó y al mes ya se quería divorciar, ¿no? Y tú dices, no se está valorando la lucha en común que hubo para llegar a ese momento, al matrimonio igualitario. Puede que estemos de acuerdo o no en el matrimonio, que yo me quiera casar o no en el futuro, pero ahí lo importante era no frivolizar. Si vas a hacer uso de un derecho, es porque estás seguro o estás segura de que hay un plan de vida a partir de ese derecho. ¿Sí? Y precisamente
es este tipo de acciones los que me hacen ver que no estamos valorando las cosas. Por ejemplo, en la lucha contra el VIH, a los grupos les costó por lo menos una década o un poco más lograr que el Estado mexicano diera los medicamentos, los antirretrovirales, que son muy costosos, de manera gratuita. El número de personas que se infectan de VIH no ha bajado. La gente sigue sin usar condón, pero sienten que ya no se van a morir porque tienen antirretroviral. La séptima pregunta que le hice es, ¿qué le depara a esta nueva década a la población LGBT más? Mira, hay varios. Yo creo que para empezar, lo que estamos viviendo nos mueve mucho. Nos mueve mucho porque no sabemos cuántos años vamos a estar viviendo con Susana distancia. ¿Sí? Esto también nos obliga a replantearnos qué tanto se ha ganado en cuestión de la lucha contra el VIH-Sida, porque ahora, como bien decía un amigo, lo que creíamos que era una infraestructura para la lucha contra el SIDA, pues ya no es para la lucha contra el SIDA, es para la lucha contra el COVID-19. ¿Sí? ¿Y dónde quedan entonces, por ejemplo, esta lucha a nivel de la salud queda desprotegida? Con esta cuestión del COVID tampoco se ha estado hablando de los crímenes de odio que sigue habiendo, porque siguen habiendo crímenes de odio por homofobia, por lesbofobia, por transfobia o por bifobia, pero sigue habiendo una agenda pendiente en cuestión de cómo se va a procurar justicia, porque hasta la fecha muy pocos casos se han cerrado con condenas a quienes han asesinado a elementos de las poblaciones LGBT. Quedan pendientes también cómo el Estado va a procurar políticas públicas, en base a cómo va a lograr que sean políticas públicas hacia qué poblaciones, cómo. Porque, bueno, pues parece que nunca es urgente, nunca son urgentes los derechos de las mujeres y tampoco los derechos LGBT. Siempre es más importante Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, Sí. o inclusive como que siempre, y esto ha sido un discurso del Estado mexicano, no desde ahora, desde siempre. Nosotros somos como los prescindibles y por tanto nuestros derechos son los últimos. ¿Sí? Desde hace más de 10 años, muchos activistas han dialogado con instituciones para que nos contabilicen y para que hagan para que nos hagan un segmento dentro de las poblaciones que atienden las instituciones del Estado. Hasta la fecha, por ejemplo, no sabemos, sí sabemos cuántas personas o cuál es el porcentaje de personas con VIH que han fallecido por COVID-19, pero no tenemos el número de personas LGBT que han fallecido por COVID-19. No existimos para el Estado. O si existimos como enfermos de VIH. Lo cual sería como que para ponerse en duda. La última pregunta que le hice fue ¿cómo se declaró gay? Tal vez fue una pregunta un tanto indiscreta, no sé. Pero yo tenía esa pregunta. Si me decía que no, tal vez iba a estar bien, ¿no? Pero me la respondió y fue muy agradable, así que esto fue lo que nos respondió. Bueno,
Lo que pasa es que cuando la gran mayoría cree que es la salida del closet, cuando yo salí del closet salí con mucho miedo, no supe cómo enfocar mi salida del closet, entonces fue un desastre. Creo que lo que mis padres me dijeron fue, vete a bañar y cuando salgas platicamos. Entonces yo lo que tomo de cuándo fue que yo dije, mi vida fue gracias, yo creo que gracias a después de tantos martes del taller y de tener una pareja que fue, yo no voy a fiestas familiares, si mi hermano va con su novia, yo tengo el derecho de ir con mi novio. Y si no voy, y si no puede ir él, no voy yo. Yo creo que ese fue el punto en que dije, me importa lo que digan los demás, es mi vida. Pero junto a mi vida estaba no nada más este derecho que hay personal, sino también de ir creando un camino para cuando yo tuviera una pareja. Y sirvió. Después de esa persona vinieron otros, tuvieron ya lugares en mi familia y, y eso me ayudó a abrirla más de lo que en algún momento se abrió cuando les dije soy gay, soy homosexual. Además de las respuestas que le pregunté, al final Alonso nos dio un mensaje que es muy bonito, así que escúchenlo. Solamente que se amen como son, se quieran como son, se valoren como son y se respeten como son. Eso es lo más importante. Ese fue el mensaje, la verdad, sí. Disfruten, respétense, sean felices, nada más. Es nada más lo que te puedo decir. Sean felices, hagan lo que ustedes quieran, pero háganlo bien. Yo soy Luis Ángel, me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Si te gustó, compártanlo y dime en los comentarios qué cosas debo de mejorar para que disfrutes mejor este podcast. Si tienes alguna opinión de este tema, déjame en los comentarios. Soy Luis Ángel y nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Simplemente soy un estudiante con Luis Ángel.